Hola hermoso Virgo, bienvenido a tu lectura de esta semana. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de las cartas del Tarot Iluminato. Vamos a ver, Virgo, todo absolutamente aquello que vendrá hacia ti durante esta semana. Algo importante su cual tu alma necesita saber. También, así como puedes observar, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. También te recuerdo, Virgo, de que esta lectura es válida para todos aquellos que tenéis la luna, el sol o el ascendente en ese signo zodiacal. Me concentro ahora y vamos a ver todo absolutamente aquello que pasa en tu camino a partir de ahora. El mazo está completamente preparado. La primera carta a por ti con cual estamos empezando tu lectura, Virgo, Rey de Pentáculos. Conexión muy importante tanto como con tu signo zodiacal, visto de que el Rey de Pentáculos llega a estar acompañado a través de esta vibración del elemento tierra, con cual sabemos de que Virgo es signo tierra regido por planeta Mercurio, y es evidente de que esta vibración representa tu estado de ánimo, representa tu situación actual del presente, Virgo, a cual se observa muy, pero muy positiva. Del momento cuando en una lectura semanal nos acompaña como te pasa a ti y que sale y que llega la presencia a través del Rey de Pentáculos, representa una persona estable, madura, una persona que logró a construirse una gran base y que ahora, visto de que tú podrás poner en práctica todos tus conocimientos, esta vibración nos habla de una persona que realmente es emprendedora, una persona que sale con una figura así como con esta energía de estabilidad, seriedad, y todo absolutamente aquello que Virgo toca y lo que Virgo hace se convierte en grandes oportunidades. Incluso serás como el rey Midas, ¿no? Todo lo que tocas se transforma en oro, en éxito, porque eso es lo que representa el rey de oros. Siguiente carta, Virgo. Aquí tenemos el ermitaño. Y la verdad es que me estoy quedando muy sorprendida, visto de que esta carta viene a representar por completo tu signo zodiacal. Sabemos que para cada signo zodiacal, justamente así como el ermitaño no tocó a signo Virgo, aquí te ves tú, Virgo. Hay una, no sé cómo explicarte, una transformación inmensa que yo observo con cual nosotros estamos empezando a través de estas dos energías. Tanto como con la presencia del Rey de Pentáculos junto con el ermitaño, representa definitivamente una nueva etapa que tú vas a abrir durante esta semana de seguro, Virgo. Esas dos cartas representan tu signo zodiacal, representan tu situación actual del presente y más. El ermitaño nos habla justamente de que estás en el punto mayor de tu vida de soltar algo, punto mayor de tu vida de renunciar a diferentes circunstancias o incluso situaciones vitales, así como podemos prácticamente observar a través de la energía del poder, a través de la energía de la gran luz, y es evidente a todo lo que va a ocurrir en tu camino a partir de ahora. Ya vamos a ver ahora
Siguiente carta, Virgo, 5 de Pentáculos. Te veo salir de la crisis, ¿ok? 5 de Pentáculos está dando el resultado de la persona que quiere estar cerca con la energía del ermitaño de quienes realmente lo necesita, ¿ok? Porque yo siento así de esta manera. Virgo tiene los recursos, ¿ok? Tiene la posibilidad, tiene la, ¿cómo se dice? La riqueza, la sabiduría, la preparación, tiene la experiencia, tiene todas estas posibilidades para cumplir y para desarrollar a partir de ahora en su camino todo absolutamente aquel lo que desea. Por eso te lo digo, Virgo, de que estás durante esta semana realmente acompañado de una vibración extraordinaria y grandiosa, fuerte, exactamente así como esta carta nos lo indica en este presente. El ermitaño definitivamente es tu carta y viene justamente a representar precisamente las conclusiones que tú llegaste en este presente, evidentemente después de un tiempo, porque aquí vemos a una persona que está con esta vibración fuerte y también muy poderosa. En cuanto aquí el ermitaño está como vibrando muy alto, está caminando despacio. En cuanto aquí el 5 de Pentáculos representa todo absolutamente aquello que tú estás por resolver a continuación. Te veo salir de una crisis, Virgo, ¿ok? El ermitaño significa de que durante un tiempo tal vez tú elegiste como tener un momento de paz, un momento de soledad, solamente tú con tus pensamientos, con tus planes, y en el 5 de Pentáculos que nos acompaña esta vibración que nos dice con generosidad, estar ahí cerca de quienes realmente te necesitan, ¿ok? Significa tal vez para algunos de ustedes sentir la necesidad de hacer algunas obras caritativas, ayudar a quienes realmente lo necesitan de verdad, así como el 5 de Pentáculos nos los indica en este presente. Vamos a sacar más energías, a ver todo absolutamente aquello que pasa. Tenemos aquí, Virgo, a por ti el As de Copas. Las buenas noticias están en el camino, están a punto de llegar en tu propia vida. En el momento cuando en una lectura semanal, como ocurre ahora para ti, llega el As de Copas, representa la bendición de Dios, puede incluso representar de que todo lo que sucede es a través del acompañamiento y a través la bendición de Dios, exactamente como esta vibración nos lo indica en este presente. Definitivamente durante esta semana, como se van a dar las cosas, hay una revitalización muy importante en tu camino, deseos que tú logras a cumplir, desarrollo, crecimiento. Esta copa puede incluso representar para algunos de ustedes como sanación completa, si se trata, por ejemplo, de la salud, para algunos, evidentemente, de ustedes. Ya después vamos a ver, Virgo, juicio, carta con número 20. Wow, querido Virgo, de seguro, esta semana es crucial, ¿ok? Es una semana muy importante que trae muchas soluciones, respuestas.
El juicio en este caso representa cuando te acompañan fuerzas a nivel espiritual y que con todo lo que se acerca en tu camino van a ser momentos de paz, gratitud, estabilidad, fuerza, todo lo mejor de lo que podemos observar al interno de esta carta va a ser de seguro lo mejor para cada uno, así como podemos prácticamente observar en el ángel del juicio a por ti, que aquí hay, Virgo, una inmensa y también una profunda liberación. La llegada es exactamente como, porque tenemos al as de copas, es así para que tú te hagas una pequeña idea, ¿no? Ya no tienes en absoluto nada de lo cual te debas preocupar sobre lo que haya ocurrido en el pasado. Incluso si tú, por ejemplo, cometiste algunos errores de juicio, de cálculos, ¿ok? Eso es normal. Lo que tus guías espirituales quieren que tú lo sepas en este presente es que paso a paso, tú con la vibración del ermitaño, pasas a esta gran etapa de purificación, de cambios, de poder, de manifestación poderosa, en cuanto estas dos vibraciones son muy esenciales para todo absolutamente aquello que tú necesitas, ¿ok? Exactamente así como las puedes observar. Y vamos a sacar otra carta más. Virgo, tenemos aquí el 9 de espadas. Fin de esa depresión. Escúchame con gran atención lo que te voy a decir en este momento. Todo aquel por lo cual tú hayas podido sentir culpa, tormenta o incluso las personas, porque yo siento que para algunos de ustedes tú sentiste, Virgo, de que algo estaba en contra de ti, ¿ok? Sin que tú hagas absolutamente nada, no sé cómo explicarte, ¿ok? Esta vibración nos indica con muchísima claridad de que esta semana va a ser muy importante porque estás empezando tu lectura con la figura y a través de la energía de lo que representa el Rey de Pentáculos. Es momento crucial para que te abras a la prosperidad, a cosas que te van a acompañar a partir de ahora y que te van a traer la abundancia que tú mereces. Lo más importante va a ser a por ti, Virgo, para que vayas a mantener la mirada alzada. Entras en este proceso, ya entraste desde hace mucho tiempo, ¿ok? De ser tú mismo, a incluso, porque tú veo como que el juicio dice, tú lograste a sobrepasar, ¿ok? Pasaste un test en tu vida, ¿ok? Lo pasaste. Eso significa cuando uno tiene que sobrepasar sobre una prueba del destino, porque es como que Dios te puso a prueba, ¿ok? A mí esas semanas para ti me salen con mucha claridad de que fueron semanas de mucha prueba difícil, complicada, ¿ok? Te sentías de una manera que no tenías explicación ninguna del por qué. Y ahora esta semana es reveladora, ¿ok? Es una semana que viene con el as de copas, trae las buenas noticias, llega con una energía fuerte, vital, desarrollo, crecimiento, poder, manifestación. No tenemos en absoluto ninguna duda, ¿ok? De que las cosas están empezando a marchar.
con el as de copas, con esta inmensa bendición, Virgo, ¿ok? Pasan cosas muy importantes a por ti. Vamos a ver ahora, a través el oráculo, aquí lo tenemos del femenino, del divino femenino. Voy a sacar a por ti, Virgo, palabras del poder durante esta semana para que te acompañen, para que te ayuden precisamente en esta energía en cual te encuentras. Es como tú puedes observar 3 cartas. Eso significa de que tienes contigo 3 guías. Maivago, la santa guerrera. Palabras del poder, Virgo. Soy una guerrera del amor. Mi devoción cosecha recursos y respaldo. Siguiente mensaje. Miao Shan, la princesa de la misericordia. Dar es recibir. La energía del universo es misericordiosa. María Magdalena, apóstol de apóstoles. Soy el puente entre el cielo y la tierra. Soy completamente humana y completamente divina. Soy el puente entre el cielo y la tierra. Soy completamente humana y completamente divina. Vamos a ver ahora a través del oráculo de los cristales. Vamos a sacar un cristal a por ti, Virgo, ¿de acuerdo? Para que te acompañen cerca de las palabras del poder, porque todo lo que ofrezco a través de esos oráculos son apoyos espirituales, señales muy claras al que tú las recibas durante esta semana para que te acompañen. El cristal que tú recibes, Virgo, durante esta semana es el selenite. Selenite ayuda para que vaya a purificar tu espíritu interior, tu propia alma. Cleanse, que representa limpiar tu energía para tener nuevos comienzos, ¿ok? No es necesario para que vayas a tener un selenite cerca de ti físicamente. Si tú quieres, puedes escribirlo sobre un papel, no importa. Lo más importante es que tú sepas de que durante esta semana ese cristal selenite te acompaña. Vamos a ver ahora a través del oráculo de los ángeles de la abundancia para ti, Virgo. Para Virgo, durante esta semana, un mensaje para Virgo. Vamos a ver. Un mensaje para Virgo. Abundancia inesperada, Virgo. Te llegará un aumento de la abundancia de muchas formas diferentes, algunas de ellas inesperadas. Permanece abierto a recibir y sé consciente de que esa abundancia viene a ti para apoyar tu propósito vital, tu salud y tus obras caritativas. Evita las distracciones, Virgo. Tu propósito vital y otras prioridades necesitan de tu total atención, por lo que es hora de que te responsabilices de tu horario, de tu entorno laboral, apagando todos los dispositivos electrónicos e impidiendo que nadie y nada te distraiga de lo que es realmente importante. Ya sabes cuáles son esas distracciones y tienes el poder de evitarlas de manera responsable. Última carta que considero que a por ti, Virgo, es para ti durante esta semana como si fuese un gran regalo de Dios, porque el mensaje dice: visualiza la abundancia en todas sus formas. Dios te concedió un poder espiritual tan grande que todo lo que tú visualizas finalmente se hace realidad. Mantén una visión firme de lo que es hermoso, saludable, positivo y lleno de bendiciones. Y eso es lo que realmente experimentarás. Porque sí, porque tienes un poder, porque Dios te lo concedió. Querido Virgo, he llegado al final de esta lectura, de esta semana. Si te ha gustado, te pido que le des un like. Comenta, dime qué te ha parecido esta lectura, ¿has resonado o no con ella?
De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este video. También te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz, te deseo lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, querido Virgo.